Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla tu amigo y hermano Jacob Perea Ellis, Ministerios Queruso. Y en este momento quiero compartir con ustedes una excelente cápsula que se refiere a un tema que a veces ha causado mucha discrepancia y mucha desaveniencia en cuanto a lo que es interpretación. Pocos se atreven a usar el libro de Apocalipsis acerca de algún tema escatológico. De hecho, hay muchas teorías de que el libro de Apocalipsis es difícil de comprender. Sin embargo, sabemos que todo lo que el Espíritu Santo permitió que se revelara era para nuestro entendimiento. Recuerden lo que dice Deuteronomio 28, versículo 28, de que las cosas reveladas es para nosotros y las cosas ocultas le pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros. De hecho, también el libro de Juan 21, en su parte final, el apóstol Juan, por medio del Espíritu Santo, dice que hubo otras cosas que Cristo hizo, sanidades y otras cosas y sucesos, que si hubiesen escrito en los libros no cabrían. Por ejemplo, en el libro de Juan, se dio lo necesario, o Juan escribió lo necesario que le reveló el Espíritu Santo para que por medio de estas cosas tuviésemos vida eterna. Es decir, que por creer lo que ya está escrito y revelado, tenemos vida eterna. Pero hay cosas también que no son reveladas y estas le pertenecen a Él, a Dios, ¿ok? Pero las que tenemos visiblemente o las que vemos en lo escrito, en lo revelado, la podemos entender por medio del Espíritu Santo, pero para ello debemos ser fiel al sistema de interpretación, porque recuerden que cada libro, cada capítulo, cada versículo tiene una manera de poder entenderla. Por ejemplo, hablando de lo que es el contexto, la exégesis bíblica. Algunos predicadores o algunas personas o algunos cristianos no les interesan estos términos como exégesis, hermenéutica, homilética y también todo lo que tiene que ver con la teología, todo lo que va implementado en la teología. Y hay muchos que no les interesa porque dice que solamente con tal de conocer quién es el que nos salva, tenemos vida eterna. Eso está bien, correcto. Sin embargo, hay una manera de entender la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, que es nuestra ayuda. Recuerden que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Sin embargo, también hay métodos literarios que hay que aprender y entender. Por ejemplo, cada libro se lee por medio de su contexto. Cada texto se lee con su contexto. Eso es lo que llamamos la exégesis bíblica. La hermenéutica es la interpretación de un texto antiguo. Viene por medio del filósofo llamado Hermes, que tiene que ver cortar la tela o entretejer y rebuscar, de una manera simple para poder entenderlo mejor. La exégesis representa o implica buscar el contexto del texto, es decir, rebuscar en el contenido a qué se refiere el escritor, qué, cómo, cuándo y por qué lo escribió, en qué época histórica estaba, cuál era el año en el cual se escribió, el contexto histórico, el contexto político, geográfico. Todo eso juega un papel fundamental e importante para todo aquel que es estudioso de las Escrituras y quiere exponer las Escrituras, quiere predicar o quiere enseñar en una iglesia, en una congregación, en un púlpito, ya que predicar el Evangelio y predicar el Evangelio como un evangelista no requiere tanto de este tipo de argumentos. Sin embargo, cuando usted está enseñando la Biblia, o está enseñando en un púlpito, o está enseñando en una congregación, se requieren este tipo de herramientas para poder clarificar y dar luz al oyente acerca de lo que el contexto bíblico quiso decir. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo nos va a dar luz acorde a lo que nosotros hemos recopilado en nuestra mente, lo que hemos recibido. Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 14, antes de ascender, dice: yo me voy, pero el Espíritu Santo que le enviaré por medio del Padre, Él los guiará a toda verdad. Cuando dice los guiará a toda verdad, es decir, que Él dará luz a lo que es la palabra. Recuerden que Él mismo dijo en Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, haciendo aquella oración, aquella intercesión
que tenía que ver con la unidad. Así como el Padre era unido con él y él con el Padre, así también quería que los discípulos estuviesen unidos entre ellos, así como Cristo y el Padre eran unidos. Entonces él le dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Es decir, la verdad es la palabra de Dios. Y de hecho también ahí mismo en Juan 16 dice, y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Quiere decir que todo se compenetra, tanto Cristo, el Espíritu, el Padre y la palabra, se compenetran en una sola cosa para darnos luz. Entonces la acción del Espíritu Santo era guiarnos a toda verdad. Pero me llama poderosamente la atención allí también que Jesucristo dijo que hasta ahora, a los apóstoles, hasta ahora habían cosas que ellos no iban a poder soportar o no iban a poder llevarlas en su mente porque ellos tenían un conocimiento limitado. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vendría, dice que tomaría de lo de Cristo, de lo profundo de Cristo, y lo daría a conocer. Eso fue lo que pasó mientras los apóstoles estaban en la tierra predicando el Evangelio. El Espíritu Santo, cuando descendió el día de Pentecostés, descendió para darle a los apóstoles, ¿ok?, todas aquellas cosas que Cristo le dijo que ellos iban a recibir, que ellos en ese momento en el cual Cristo estaba, no podían entenderlas. Sin embargo, el Espíritu de verdad, cuando llegó sobre ellos de manera sobrenatural y de manera más compenetrada y más amplia, ahora era el Espíritu en ellos. No era solamente Cristo con ellos, sino ahora era Cristo por medio del Espíritu adentro de ellos. Y esa palabra en griego, en, significa estar adentro con el propósito. Es decir, que Cristo cuando llegó a los apóstoles, llegó a estar adentro con el propósito, es decir, con el fin de cumplir el cometido en el cual Él los había escogido a ellos como testigos. Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9. Él les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo iba a ser testigo, iba a tomarlo a ellos como testigos, porque ahí mismo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice allí, aunado a esto, dice, entonces me seréis testigos. ¿De qué manera iban a ser testigos? La palabra testigo ahí es el término mártires, que significa alguien que tiene o que da testimonio de algo de alguien. Es decir, ellos iban a dar testimonio de Cristo, pero la manera más fehaciente de dar testimonio no solamente era con la boca, sino también con su propia vida. Y de hecho los apóstoles murieron más adelante, pero el Espíritu Santo les dio ese poder a ellos para ser testigos mientras estaban predicando, porque el poder que iban a recibir era un conocimiento más amplio de lo que ellos habían tenido cuando Cristo estaba en la tierra. Es decir, el Espíritu Santo los estaba capacitando a ellos para entender lo más profundo de Dios. Por eso Cristo dijo, Él tomará de lo mío y lo hará saber. En Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque dice que a veces nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Ok? Ahí en todo el contexto el apóstol Pablo le estaba hablando a los romanos de cómo vivir en el Espíritu. Y le está diciendo, nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a cómo pedir. Y entonces dice, Él toma lo más profundo de Dios y nos lo revela a nosotros, nos da a conocer. Él estaba diciendo, a ustedes se los va a dar a conocer porque el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios. Entonces es fundamental, llegando ya a un consenso, que para poder entender la palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Nosotros nos podemos llenar de todo el conocimiento teórico, teológico, y su servidor le gusta mucho la teología e imparte conocimiento también por medio del Espíritu Santo, pero cuando nosotros sacamos el Espíritu Santo de este conocimiento, se convierte en una idea vana. Por eso es que Cristo le dijo a los apóstoles, ok, que era importante recibir el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a venir para dar poder, y ese poder se iba a compenetrar cuando ellos iban a predicar la palabra, porque en la palabra hay poder. Cuando uno predica la palabra, el mismo contenido que ella tiene en sí, porque recuerden que en la palabra está el Padre, en la palabra está el Hijo y en la palabra está el Espíritu Santo, y por ende eso constituye todo el poder de Dios cuando la palabra de Dios es predicada, ¿ok? Pero el conocimiento intelectual se une
con el conocimiento profundo de Dios para lo que nosotros predicamos, y cuando predicamos esa palabra de luz y dé a conocer la verdad. Por eso Cristo dijo que esa palabra convencerá, ese Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado, en Juan capítulo 16, de pecado, justicia y de juicio. ¿Ok? De pecado, justicia y de juicio. De pecado porque Cristo nos redimió. Cristo dio su vida por nosotros. De justicia por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿qué queda entender esto? Que es menester que el hombre de Dios, que el cristiano, se fundamente en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted se fundamenta en la palabra, entonces el Espíritu Santo va a tomar lo más profundo de Dios y lo dará a conocer. Hay muchas cosas y muchas enseñanzas profundas en las Escrituras que solamente la podemos entender por medio del Espíritu Santo. Entonces es menester que nosotros nos capacitemos en las Escrituras para poder entender el mensaje de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, el mismo contenido, el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar a saber qué contenido o qué contexto se fundamenta en lo que quiere decir en ese momento. Nosotros estudiamos el contexto, nosotros estudiamos lo histórico, nosotros nos capacitamos en el significado de las palabras, en la semántica, en la homilética. Nosotros nos penetramos en la exégesis, nos compenetramos también en la síntesis, nos compenetramos en todos los elementos básicos para poder entender literalmente. Pero el Espíritu Santo lo que hace es que nos da luz de lo espiritual, y por eso es que toma lo espiritual y lo añade a lo espiritual a nosotros para que podamos entender realmente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se puede entender carnalmente, no se puede entender literalmente. La voluntad de Dios se entiende por medio del Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo va tomando lo espiritual y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que la carne ya no tiene posesión y no tiene dominio sobre nosotros en cuanto a lo espiritual. Entonces es menester en este mes de la Biblia, esta cápsula que quería darle, de que el cristiano, para poder vivir o poder entender o poder propagar un mensaje poderoso, necesita primero poder tener la ayuda del Espíritu Santo. Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad está en la palabra, pero Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie viene. Hay otros textos que dicen nadie va, pero Cristo dijo nadie viene, porque para ir al Padre primero hay que ir a Él, y en Él está el Padre, porque Cristo dijo yo y el Padre uno somos. Por eso cuando Él dice nadie viene, ese verbo allí, o la parte gramatical cuando dice viene, es como alguien que va a buscar para encontrar. Y Cristo era aquel que reflejaba el Padre. Y de hecho, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, Él es la verdad. Él es la verdad. Y en Él está todo el fundamento de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que predicamos y hablamos está en Él. Él es el fundamento. Él es la verdad, pero Él es el fundamento también de toda verdad. Desde Génesis, Apocalipsis, todo mensaje que se predique y no está Cristo en el fundamento de lo que predicamos, de nada nos sirve lo que hablamos. Nuestro mensaje es en vano. Pero si no predicamos que Él murió y resucitó, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de Cristo. En todo el Antiguo Testamento era una figura, pero en el Nuevo Testamento se convierte en una esencia. Y usted no puede hablar y predicar si no está Cristo en ese contenido. Entonces, en este mes de la Biblia, entendamos que no hay texto difícil de entender si no es por medio del Espíritu Santo. Si tenemos una comunión con el Espíritu Santo por medio de las Escrituras y lo anhelamos cada día más en nuestra vida, entonces tendremos luz y podemos entonces entender cuáles son los planes y propósitos de Dios para nuestra vida en esta tierra, mientras Él nos dé el tiempo estipulado
para estar. Que Dios te bendiga, que pases un excelente día, mañana, tarde o noche a la hora o en el momento que encuentres este video. Tu amigo y hermano Jacob Perea Ellis, Ministerios Queruso, ¿ok? Mensajeros del Reino. Así que ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales, ¿ok? Ya tenemos casi 1000 seguidores en Instagram en poco tiempo, porque estamos subiendo contenido muy espiritual. Ya somos casi 900 y tantas personas, y nos pueden encontrar también en nuestra página fanpage, que es nuestra página de Facebook, que ya somos casi 4000 personas. También hemos estado paulatinamente allí subiendo mensajes, videos y demás. Y también en YouTube también cada semana subimos un clip de los videos que damos también por las redes sociales. Ok, Ministerios Queruso, Mensajeros del Reino. En Twitter también algún que otro mensaje subimos ahí, @el Queruso. Así es que Dios te bendiga, que puedas disfrutar de este mensaje y que puedas compartirlo también para dar luz también acorde a lo que es la palabra de Dios. Bendiciones.